sea, Berriro, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia, primer domingo de mes. Me alegro de veros por aquí. Feliz Pascua de Resurrección, que en eso estamos. Y bueno, pues nada, vamos a hacer una nueva conferencia del ciclo de 14 conferencias anuales que la Sociedad de la Asociación de Museo de San Telmo hace en conjunto con el Museo de San Telmo, ¿no? Como siempre, elegimos una pieza, bien sea de la exposición permanente o bien sea de una exposición temporal. En este caso hemos escogido una pieza de la exposición permanente, que es la que veis aquí en portada, grandes los buenos oficios de José María Alemán, como siempre, que agradecemos. Y bueno, pues es un asunto de genealogía heráldica, y para eso tengo nominado a la persona indicada para hablar de estos temas, que es nuestro secretario Iñaki Garrido Lleroy. Explico un poco sus virtudes como historiador para hablar de esta pieza del museo. Como siempre, el objetivo es que salgáis de aquí pues, con una visión más amplia de lo que es esta pieza y que veáis que no solamente es una piedra guardada en una vitrina, una piedra bonitamente tallada, pero piedra al fin y al cabo, ¿no? Bueno, Iñaki, aparte de ser secretario de la Asociación de Amigos del Museo de San Telmo, es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra. Espera que terminen los ruidos anexos. Vale, bueno, pues ya limpiado el ruido de fondo, continúa. Como iba diciendo, es licenciado en la Universidad de Deusto en Historia y doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra. Aparte de eso, es miembro correspondiente, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, y lo que más interesa a nuestra conferencia de hoy es miembro de pleno derecho, si no me equivoco, sí, de la Real Academia Madridense de Genealogía y Heráldica. Ha trabajado muchísimo en ese campo, en el campo de la genealogía y de la heráldica, y bueno, pues os va a explicar precisamente eso, que estas piedras bonitamente talladas tenían un gran peso, no solamente un peso específico por ser de piedra, sino un gran peso histórico y un gran peso social en su momento, en un momento dado de la historia. Y sin más preámbulo, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Así que le cedo la palabra a nuestro secretario y conferenciante, y a Aurora. Vale, uno, mira, es que Carlos, a los que siempre te pido breves presentaciones hasta que bien. Perfecto. Bueno, alguna vamos a hablarnos al principio que bueno, una visión más amplia. Yo espero no liar, espero no que nos hagáis de aquí totalmente liados y confusos, y espero aclarar algunas cuestiones, pero digo porque la heráldica es un tema muy, muy complejo, lo mismo que la genealogía. Y bueno, vamos a intentar ser una conferencia didáctica con imágenes, y lógicamente luego quedo a vuestra disposición para solventar dudas o preguntas que creéis oportunas. Empecemos, bueno, como bien veis, el título comentaba Carlos, es una cifra al mes permanente, es uno de la suma de piedras almeras que hay en San Telmo, en concreto es de los Gamboa. Aquí lo que vamos a analizar en la jornada de hoy, dos cosas que van unidas. La heráldica y la genealogía son dos ciencias auxiliares de la historia, pero las dos están unidas por muchísimas cuestiones. Para empezar, lo que tenemos delante es una piedra almera, es un escudo, pero para que se haga un escudo, evidentemente lo que tiene que haber detrás es una genealogía de la familia por la que trae ese escudo. Os adelanto, porque es una pregunta que siempre se me hace, los apellidos, no todos los apellidos tienen escudo. Eso lo quiero dejar bien marcado desde el principio. Esa milonga de irnos a un supermercado, un centro comercial, pagar X dinero y llevarnos un escudo de anillo, pues es una gran milonga. No todos nos corresponde tener escudo, por muy Satrústegui, muy Sagarzazu, o muy Garrido, o muy Lirovic, o el apellido que tengamos. Por lo tanto, eso es un tema que luego comentaremos. Habría que pleitear las hidalguías lo mismo que pleitear el derecho a tener escudo. Por lo tanto, es un tema que sí lo quiero recalcar desde el principio para evitar confusiones. Pero bueno, iremos analizando poquito a poquito, no solamente esta pieza del mes, sino todo lo que tiene que ver con el tema de la heráldica, estas ciencias apasionantes de la heráldica, la genealogía, la psicología y otras serie de cuestiones. Respecto a los Gamboa, es uno de los apellidos, lo mismo que los Aguirre y otros que hay en el País Vasco, que tienen cantidad de ubicaciones. No todos los Gamboa ni todos los
apellido, todos los apellidos que tengamos por ahí, no todos tienen que estar unidos entre sí familiarmente. Son apellidos que surgen en distintos puntos de lo que es todo el País Vasco. Sí, que en este caso los Gamboa se supone que son del mismo tronco, es decir, estamos hablando de los Oñacinos y los Gamboa, de los grandes linajes de bandos. Y precisamente este daría pie a esas distintas ramas que radicarían de ese tronco común. En cualquier caso, como veis aquí, he puesto unos ejemplos, vaya, un poco la distribución geográfica con la que nos podemos encontrar, en este caso los Gamboa. No voy a leer todo en absoluto, sí, por lo menos que tengamos constancia que hay en Álava, en Guipúzcoa, en Vizcaya, evidentemente en Castilla, y, como no, los que pasan al otro lado, es decir, a Indias, a Argentina o India, Polonia, es una lista muy amplia respecto a este linaje. Este linaje, yo creo que, sobre todo de que estamos hablando de los Gamboa, cada linaje, cada casa que origina un Gamboa en una ubicación distinta y ganaba su derecho a tener un escudo, ponía su escudo, colocaba su escudo Snow. Esos escudos van unidos también a esto que tenemos delante, que son las pruebas de nobleza, es decir, los actos positivos de nobleza que imperaban en cualquier expediente de cualquiera de las órdenes o maestranzas hasta 1835, aunque hoy día todavía se siguen exigiendo para su ingreso. En este caso tenemos cruzamientos o expedientes de cruzamientos en Calatrava, en las órdenes de Calatrava, Santiago, luego también en juntas generales, tanto a nivel municipal como también en juntas generales. Es decir, una cosa es que los ayuntamientos reconocieran, después de un pleito que se presentara una demanda de hidalguía, y otra cosa es que luego las juntas lo reconociesen, lo aprobaran a nivel todo el Guipúzcoa. También tenemos, como veis aquí, pues en el caso de Álava, y luego también en distintos lugares de Castilla, la Corona de Castilla, como en la Real Chancillería de Valladolid, con una serie de expedientes prácticamente desde el siglo XVI. Lo mismo ocurre en la Real Chancillería de Granada, también desde 1550 en este caso. Y, como no, también dentro de esa administración castellana pues tenemos distintos expedientes de los Gamboa para ser o tener, ostentar, decirlo, el oficio de Santo Oficio de la Inquisición. Sobre los Gamboa también comentar, hay unos 30 escudos distintos del apellido Gamboa. Insisto que no todos los Gamboas están relacionados familiarmente, y todos los escudos de estos Gamboas son 30 personas, por entendernos, o 30 familias que pleitean su derecho a poner escudos contra los ayuntamientos, ganan ese derecho y, en consecuencia, ganando ese derecho, tienen la posibilidad de poner su escudo de armas en las fachadas de sus casas. Por tanto, aquí os he puesto un ejemplo, en resumen, vaya, pues en Álava hay 7, en Guipúzcoa, en Cervera, Madrid, Vizcaya, etcétera, etcétera, distintas presas armeras ganadas en ese derecho para poder ostentarlas. La descripción, en este caso, de la pieza del mes que tenemos aquí en San Telmo, sería un escudo partido, en este caso, no sé si veis la flecha, un escudo partido, y lo que quedaría un margen u otro sería de un lado un árbol arrancado, es decir, veis aquí las raíces, pues se dice arrancado, con un jabalí pasante a pie de tronco, es decir, justo en la base, acompañado a su sinistra, es decir, a su derecha, con 3 panelas mal ordenadas. Dice mal ordenadas porque normalmente en la heráldica es una ciencia bastante matemática, y normalmente este tipo de símbolos siempre van exquisitamente ordenados. En este caso, por eso se establece mal ordenadas, porque no están en 3 en línea o 3 en vertical. Como veis aquí, están un poco mal distribuidas para entendernos. Y el otro cuadrante sería un árbol también arrancado acompañado de jabalís, en este caso empinados hacia el tronco, es decir, hacia arriba, mirando hacia arriba. Es un poco la descripción de este escudo de armas de los Gamboa, que es la pieza del mes. Habría que preguntar a quién corresponde este escudo. Por suerte, en Guipúzcoa, todas las ejecutores de nobleza o los pleitos para poner un escudo se conserva la mayor parte, por no decir el 100%, la mayor parte sí se conserva, tanto el archivo de protocolos de Oñati como también el archivo general de Guipúzcoa. Por lo tanto, yendo a este segundo, sí se localiza el expediente
para poner el escudo en Tolosa, concretamente Catalina P. de Gamboa, y es un escudo, aunque luego añadiré, es un escudo de 1707, es decir, de principios del siglo XVIII. Adelantados también que los escudos, depende de qué formato tienen, son fáciles de reconocer si son de un periodo u otro. Es decir, si son escudos muy planos, suelen ser del siglo XVI, tenéis casos, no creo que tenga una imagen después, un caso, por ejemplo, en Rugarmurdi, y si son, por ejemplo, ya cuando son muy elaborados, con tantos lambequines y tanta decoración y todas estas plumajes, para entendernos, esos son ya escudos del siglo XVIII, cuando están muy desarrollados, muy ornamentados, para entendernos. En concreto tenéis el expediente para poner, para justificar la nobleza, para poner para ganar el derecho a poner escudo de armas, lo tenéis justo aquí en esta asignatura, en el Archivo General de Guipúzcoa, que está en Tolosa, de 1707. Comentaros también, antes que alguien se extrañe, tanto hombres y mujeres podían solicitar la nobleza de sus linajes lo mismo que ostentaba un escudo de armas. No estaba supeditado que fuese un varón el que exigía. Por lo tanto, en nuestro caso, en el caso de Guipúzcoa, era bastante común que las mujeres también participaran en este proceso. Luego, si no, yo os comentaría el motivo concreto, pero sí tenían ese derecho para poder ganar o solicitar la guía de la nobleza de los 4 linajes y la posibilidad de ostentar escudo de armas en las fachadas de sus casas. Llegados a este punto, habría que ver o analizar unido a la heráldica, qué es ese proceso que lleva desde la genealogía, cómo se hace un árbol y todas estas cuestiones que van, como decía, unidos a probar la ejecutoria de nobleza y lo mismo con los escudos de armas. Y habría que ver qué es genealogía, linaje, familia, nobleza, familiar, todas estas cuestiones, y qué es lo que, dónde se puede localizar este mismo documento que hemos analizado del escudo de 1707 o otro tipo de documentos. ¿Y qué es lo que contiene estos documentos? Que hay evidentemente las fuentes, las ejecutorias, muchas de las ejecutorias tienen las solicitudes de nobleza, incluso tienen los escudos pintados, esmaltados dentro de las propias láminas de las solicitudes, es decir, aportan distintas armas familiares para ganarse ese derecho, para tener unas armas propias del pleiteante en este caso. Normalmente las ejecutorias suelen tener partidas sacramentales de bautismo, de función, matrimonio, incluyen también testamentos, contratos matrimoniales, evidentemente por ambas ramas, es decir, rama paterna y rama materna. También toda información respecto a libros de fábricas, de cuentas, capellanías y, como os comentaba también, protocolos, no solamente testamentos y contratos matrimoniales, sino también censos, cuentas, compraventas, hipotecas, toda esa documentación que nos ayuda a rastrear, a situar a cada familia pleiteante en este caso. Sobre todo, estas ejecutorias de nobleza y también los pleitos para poner el escudo de armas, lo que nos aporta son memoria familiar. Al fin y al cabo, nos dan toda esa información de esas familias, lo que conocían de sus ascendientes, las propiedades que tienen sus ascendientes, todas esas cuestiones que en muchos casos nos retrotraen hasta siglos XV-XVI, en épocas evidentemente donde no existen libros parroquiales. Por tanto, es importante tener en cuenta estas cuestiones. Antes en la imagen habéis visto que hay pleitos de 1550 y 1560. En esas épocas en Guipúzcoa prácticamente no hay partidas sacramentales. Y estos pleitos nos ayudan a ir más allá dentro de las historias familiares para ir rastreando ese tipo de familias. También habría que ver, evidentemente, otros tipos de documentos, como pueden ser, en este caso, pues el tema de hemeroteca. Hay fuentes también, hay estudios que se han hecho sobre algunas familias que nos pueden ayudar a recabar toda esta información para ir completando todo esto. Evidentemente, este tipo de fuentes tiene su utilidad máxima cuando estudiamos estos linajes, o por lo menos intentamos redescubrir estas piezas armeras y situarlas en el tiempo, saber a qué familias corresponden o qué familias son las que pleitearon ese derecho. Respecto a lo que os comentaba al principio, no hay que caer en engaños en el sentido de
del tema de los escudos. Y vuelvo a insistir en el tema de los centros comerciales y el tema del linaje, es decir, los apellidos que tengan o no escudo. Hasta el antiguo régimen, prácticamente hasta el siglo XIX, cualquiera que quisiera con un escudo de armas, y más en una sociedad igualitaria como la guipuzcoana, tenía que pleitear. Tenía que primero pleitear su nobleza, que era un pleito distinto, y el segundo, si quería con un escudo de armas para distinguirse del resto de la sociedad, tenía que ganarse ese derecho. Y ese hecho, lógicamente, había que pleitear contra los ayuntamientos y demostrar una serie de cuestiones. Por eso va unido al tema de la genealogía, es decir, aportar todo tipo de documentos genealógicos y a partir de ahí aportar la nobleza de ese linaje a través de los escudos de armas. Una vez que se aportara toda la información, se le daba la razón y se le daba la opción a poder hacer un escudo de armas propio en función a sus intereses. Por tanto, de ahí que muchas familias, en este caso Gamboa, que hemos visto que hay 30 escudos, pues cada familia pleiteante o litigante que gana ese derecho, pues tiene derecho a poner su propio escudo que no tiene nada que ver con el solar. Y os voy a poner luego más adelante os voy a poner un ejemplo para que podáis entender todas estas cuestiones. No voy a andar más o no voy a entrar en el tema de lo que contienen también los documentos que se aportan para este tipo de justificaciones a la hora de poner un escudo, como puede ser el tema de pues, esa mención a memoria inmaterial, nobleza de privilegio, nobleza de sangre, todas estas cuestiones que daría pie a otras conferencias, o el sistema que se establece para la elaboración de distintos árboles genealógicos, que bueno, los tenéis aquí puestos y quizás sería, insisto, otro tema de conferencias, pero sí señalar por lo menos que este tipo de árboles, como veis aquí, suelen aparecer en los pleitos de hidalguía, incluso en las justificaciones de derecho a poner escudo de armas. En Guipúzcoa no tanto, pero en Navarra, por ejemplo, es muy común estos pleitos, y eso se me ha pasado al principio de comentar, estos pleitos para poder o tener ese derecho para poner escudo de armas en las fachadas. Voy a seguir un poquito más adelante. Este por ejemplo sería otro ejemplo de un escudo de los Gamboa, parecido o con ciertas, hemos visto de aquellas maneras en el escudo original aquí se mantienen, pero como veis aquí están en orden, dentro de la heráldica un orden correcto, pero son tres, no hay más elementos que se asocian a ese escudo que hemos visto anteriormente y que da origen a la conferencia de hoy. Respecto a tipos de documentos en los que nos podemos encontrar este tipo de justificaciones a la hora de poner un escudo de armas, por ejemplo, serían estas ejecutorias de nobleza. Esta en concreto es una vizcainía, es decir, son unas genealogías que pleiteaban los vizcaínos ante la Chancillería de Valladolid. En concreto, esta que tenemos aquí, que es de 1793, y aquí lo que pretende el pretendiente, mejor dicho, es justificar su nobleza y su hidalguía para obtener esa vizcainía y luego para poder ostentar un escudo de armas. Por tanto, son procesos que sí o sí, alguien, o sea, lo que dice que nadie podía poner escudo de armas a las gradas de una fachada. Eso conllevaba una denuncia pública y consecuentemente una multa, aparte de tener que picar su propio escudo de armas en la fachada. Por tanto, hay que entender que en una sociedad igualitaria se demandaba que si alguien tenía más derechos tenía que pleitear y tenía que presentar ese tipo de demandas públicas a los ayuntamientos. Aquí también otro ejemplo de un árbol genealógico correspondiente a los Gamboa. Por internet pululan, no voy a decir miles, pero bastantes árboles genealógicos de distintas familias, en concreto a los Gamboa, donde se van intrincando distintos apellidos, en concreto desde América, pero bueno, creo que es un linaje originalmente de Gamboas de aquí de Guipúzcoa, que se establecen en Indias y establece ese tipo de árboles. Respecto a dónde investigar esos documentos, esos pleitos que anteriormente he comentado, evidentemente ha hecho mención al Archivo General de Guipúzcoa, que está en Tolosa, y el Archivo de Protocolo Histórico de Protocolos de Oñati, que está en Oñati. Aparte de eso, lógicamente, habría que investigar
sobre el archivo diocesano para localizar las partidas, y no solo partidas, sino dentro del archivo diocesano hay una sección muy desconocida que son libros municipales donde hay distintas capellanías, distintos testamentos, incluso hay actas municipales a una de las secciones del archivo diocesano. Hay cantidad de documentación susceptible para poder localizar este tipo de escudos de armas o alusiones a estos escudos de armas. Respecto a documentos, nos podemos encontrar con esta serie de documentos, partidas, me refiero, en este caso una partida del siglo de 1590, en este caso, y son partidas que nos van a ir ayudando a reconstruir no solamente pleiteante en este caso, sino que lo que es la familia ascendiente por ambas ramas. Muchos de estos documentos, como anteriormente comentaba, están o aparecen o están sujetos dentro de los propios procesos de hidalguía y también los propios procesos de obtención de escudos de armas. Insistir en la documentación que nos podemos encontrar, que son libros de capellanías, cuentas. Muchas veces cuando intentamos localizar un escudo de armas, vamos quizá a ver un pleito de hidalguía, pero aparte de los pleitos de hidalguía hay que ver otro tipo de documentos como os comentaba, es decir, tanto censos, lápidas sepulcrales, compraventas, alusiones incluso a ingreso en órdenes militares, donde uno de los apartados precisamente es si tenían o no escudo familiar y la descripción de ese escudo familiar y dónde están situados esos escudos familiares. Por tanto, aunque no esté el dibujo, sí tenemos la descripción de esos escudos que acompañan esas solicitudes de ingreso en distintas órdenes militares. Por tanto, son documentos complementarios a la hora de poder localizar un escudo, la descripción de un escudo de armas y sobre todo la propiedad o el nombre de la familia de los sujetos que pleitearon precisamente por la obtención de ese escudo. Y he ponido ejemplos, en este caso, de distintos árboles que van acompañando a este tipo de documentos. Este en concreto está sacado un libro, pero bueno, de ese libro se sacó también. Este libro se basó en un pleito precisamente de una capellanía. Este en concreto es la capellanía de los Aldave en Irún, y lo que hizo es, para ese estudio analizó lo que es la historia de la posesión de esa capellanía para ir sacando y montando un propio árbol genealógico y luego aportando el escudo de armas que también estaba dentro de había un dibujo de la lápida sepulcral y de ahí se sacó el dibujo del propio escudo de armas de los Aldave en este caso. El mismo árbol más completo en este caso. Y otro tipo de ejemplos, como vemos aquí, tema de testamentos. En muchos testamentos también se incorporan pequeñas alusiones, no siempre, pero pueden aparecer pequeñas alusiones respecto a temas de escudos, es decir, menciones de escudos, sobre todo cuando esos escudos están vinculados a un mayorazgo o a un vínculo familiar. Digo esto porque cuando van unidos a un vínculo mayorazgo se exigía que el sucesor tuviese unas condiciones, es decir, o llevar un nombre, unos apellidos concretos, y además tuviera que llevar el escudo de armas que el fundador había establecido en su vínculo en la creación del propio mayorazgo. Por tanto, es interesante, o quizá más que interesante, es primordial también analizar estos documentos para ver si dentro de estos documentos nos van a aparecer menciones a distintas a mención de los escudos y sobre todo lo que más nos interesa, la descripción, para ir desechando, quedándonos, es decir, a ver si podemos conseguir el escudo correspondiente y no otro de otro linaje, aunque tenga el mismo apellido, que sea de otro escudo que no tenga que ver nada con el nuestro en este caso. Fuentes, bueno, luego ya mencionaré en este caso, que bueno, no quiero ahondar en ese tema, pero tendríamos los escudos, los que son los expedientes de hidalguía y lo que nos podemos encontrar dentro de ellos en este apartado del tema de la heráldica. Un pleito de hidalguía es un pleito en el cual una persona individual
en conjunto con hermanos, con sobrinos, con tíos, con hermanas o padre en nombre de los hijos o lo que fuera, es decir, cuanto más, es decir, mejor, cuanto más era más barato el proceso, son procesos caros, por tanto, cuanto más familias se juntaran, más barato iba a salir el porcentaje a la hora de pagar estos procesos. En esos procesos aparece siempre la demanda, al inicio aparece una relación de preguntas que se van a hacer a los distintos testigos, se aportan los testigos, se aportan 4 testigos y luego 3 más de abono, que son el cura del lugar, el alcalde y la persona más anciana del lugar, que a veces suelen rondar los 100 y 110 años y cosas así. No sabemos si es cierto o no, pero bueno, aparecen siempre mencionados con 90, 100, 110 años. Y luego, sí es cierto que aparece, y lo más interesante en nuestros proyectos es las copias, el traslado, las copias certificadas de todas las partidas sacramentales, de testamentos, contratos y la descripción de los escudos de armas, o el propio dibujo del escudo de armas, o lápidas sepulcrales que hagan referencia a los escudos de armas. Por eso insisto que tanto las ejecutorias, en nuestro caso las hidalguías que conocemos, o las vizcaínías, que son las hidalguías vizcaínas, que es lo mismo, pero bueno, tiene ese nombre particular, que están en Madrid, o en cualquier otro territorio, como puede ser Navarra o Áraba. Estos documentos son muy interesantes a la hora de poder analizar y poder intentar sacar esa información, en este caso, lo que da pie a esta conferencia, el tema de los escudos de armas, como puede ser Gamboa o pudiera ser otro escudo de armas que nos pudiera interesar. Entonces, antes comentaba la presentación de Carlos, esos escudos de armas lo que da es demuestra un estatus social de riqueza de la propia familia, es decir, una sociedad igualitaria. La única forma de distinguir en el antiguo régimen era o bien tener una capilla propia de las iglesias o bien tener un escudo de armas en las fachadas. Eran formas para decir que yo tengo dinero, pleiteo y gano mi ejecutoria de guía por un lado y además el derecho a poner un escudo de armas en la fachada por otro. Por lo tanto, era la forma que se establecía para distinguir esas familias respecto a otras. También comentar que dentro de los procesos de guía, otra de las cuestiones importantes, por ejemplo, son traslados de distintas ordenanzas municipales. Y digo esto porque en muchos casos hay galerías que contienen información sobre ordenanzas de lugares que por una cuestión u otra sus archivos municipales han sido arrasados durante las distintas guerras. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, a un escudo que luego veremos, que es de los Ortiz Berea, de Vera, y acompañaba esa hidalguía, acompañaba unas ordenanzas de Vera del siglo XVIII, y en Vera está arrasado, arrasado el archivo Bayard durante las guerras napoleónicas, y prácticamente no hay documentación anterior a 1808. Por tanto, esas ordenanzas existen a través de una certificación del siglo XVIII que está metido dentro de un pleito de hidalguía en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, otra serie de cuestiones que nos pueden aparecer. Es decir, no solamente nos van a aparecer descripción de escudos de armas o incluso escudo de armas. Nos pueden aparecer en la documentación de las hidalguías estas dos cuestiones que tenemos delante. Por un lado, un dibujo de un escudo de armas, en este caso del siglo XIX, de la familia Usabiaga, muy bien hecho, muy desarrollado y muy detallado, como veis aquí, en el cual en cada círculo está la fecha de bautismo entre la pareja, está el matrimonio, en todos los casos igual, es decir, una descripción muy detallada de lo que se ha encontrado uno dentro del expediente. O tenemos otra que es de los Arandiller, venidos desde Parral de Irún, en la cual dentro del de la propia guía contiene esto que es un dibujo hecho por el pretendiente, aporta esa documentación de una lápida sepulcral, y casualmente además el escudo que luego tuvo la familia tuvo varios elementos de los que están descritos aquí, entre ellos este. Por lo tanto, nos dan, es decir, pleitea su nobleza y luego pleitea su derecho con el escudo, y cuando gana lo que hace es recurrir a elementos que están dentro de la lápida sepulcral familiar, y de ahí aprovechar los elementos para hacer su propio escudo de armas, es nuevo en este caso.
sobra decir que el escudo que se crea, en este caso por el billete en Irún, no tiene nada que ver con el escudo familiar que existía en su lugar de origen, que eso luego veremos ahora también. Otros ejemplos, en este caso tenemos el de los Goya, por ejemplo, que también van a recurrir no solamente a la aportación de su propio árbol genealógico, sino también a su propio escudo de armas. Comentar que la familia Goya, ya sabéis que es de Efraín, se traslada a Zaragoza y ahí en Guipúzcoa ya han pleiteado su nobleza, pero ahí también van a pleitear y aportan una serie de documentos precisamente del caserío Manchola en Efraín respecto a sus escudos de armas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, estos son el escudo de armas del hijo de Goya, que presenta para su propio ingreso en la orden de San Juan de Jerusalén. Es decir, hace un escudo propio aportando una serie de documentación que ya tiene su país, su abuelo precisamente, respecto a temas heráldicos. Os comentaba, y quizá para que podamos entender esta cuestión, cuando digo el tema de los escudos que se hacen, es decir, escudos propios que se hacen en función a la persona solicitante. Vamos a ver dos en concreto, este que tenemos aquí, el de Guipúzcoa, como veis ahí, y el del Cano, que vamos a ver después. Para situarnos, este en concreto está en la calle Mayor de Puente la Reina, a la entrada de la calle Mayor. Es el escudo de Guipúzcoa, como veis aquí. No es el único que existe en Navarra. En Navarra existen, como este, unos 30 y algo. Uno puede pensar que quizá Guipúzcoa tuviera en su día una serie comercial o algo vinculado a Guipúzcoa en tierras navarras, pero ni por asomo esa es la hipótesis. Estos escudos son, en concreto, este es de la familia Aranegui de Plasencia de las Armas, de Soraluce, que se presentan en Puente de la Reina, ganan su hidalguía y después quieren ostentar el escudo de armas en la fachada. Por tanto, pleitean ese escudo ante la Real Cámara de Navarra, les dan la razón, por tanto, tienen ya ese derecho a poner escudo y lo que hacen es poner escudo familiar. El escudo familiar existe ya en el caserío, por lo tanto, como no puede poner el mismo, ponen el solar. En este caso, el solar es de Guipúzcoa. Hay que tener en cuenta que todos los guipuzcoanos que van a otros lugares, en este caso a Navarra, cuando ganan ese derecho a poner escudo, ponen el del solar. El solar original, que es el de Guipúzcoa. Por eso vamos a ver en muchos casos en Navarra muchos escudos de Guipúzcoa de apellidos guipuzcoanos o familias establecidas en Navarra cuyo escudo es el mismo, que es como veis aquí, el rey, los cañones y los árboles, es decir, el propio escudo de Guipúzcoa en este caso. Todas esas familias, lo mismo que en Bazán, el Jaquelado, que son todos parientes, no, en absoluto, pero hay una normativa propia, en el caso de Bazán, en este caso de los guipuzcoanos de solar conocido, como se decía entonces, que lo que hacen es poner un escudo nuevo y el escudo nuevo de la familia es decir, los siguientes poseedores de la casa van a mantener el mismo escudo aunque cambien de apellido, que es otra cuestión importante a tener en cuenta. El escudo va asociado al solar, es decir, los propietarios de esta casa, aunque cambien de apellido, siguen siguiendo la titularidad de la casa, la posesión de la casa, van a tener este escudo familiar, aunque cambien de apellido, insisto, aunque no sean Aranegui, sean Gutiérrez o sean Fernández, si es propietario de esta casa por herencia, le corresponde este escudo familiar al dueño del solar. Si de aquí salen distintas ramas, esas ramas no les corresponde escudo, es lo que decía al inicio de la conferencia. Es decir, si yo desciendo y mi padre, mi abuelo, mis abuelos eran dueños y me llega la casa a mí como propietario, a mí me corresponde este escudo, aunque yo no me apellide Aranegui o Aranegui tenga el apellido 18º. Pero si todos vosotros sois de ramas secundarias de esta casa, no os corresponde el escudo. Si vosotros queréis un escudo, tendréis que pleitear, en este caso habría que pleitear ante la instancia correspondiente, ganar ese derecho y hacer otro escudo nuevo para vosotros. ¿Sí? Por tanto, podría ser el escudo de Guipúzcoa si se justifica que el origen es guipuzcoano u otro nuevo que se haga. Pero es lo que quería recalcar antes. De hecho, por eso, al principio, os he comentado al principio de la conferencia que no todos los apellidos tienen escudo. Los escudos había que ganar en ejecutorio. Por tanto, es una cuestión importante a tener en cuenta.
Otro de los escudos que os comentaba precisamente es este, el del Cano, aunque en este caso no es que el Cano hubiera pleiteado. En este caso, después de la hazaña que hizo, el rey le concedió un escudo de armas propio para él y su linaje, que corresponde, que tenemos aquí, con el anagrama, bueno, en fin, los símbolos, la armada, el tema del castillo como rey Castilla y el globo terráqueo que representa la vuelta al mundo, lo mismo con dos indianos, no son indianos, o en fin, una corona indiana o una cosa así, no recuerdo mal. Son elementos propios de escudo propio que se hace acá en este caso. Y si no recuerdo mal, si no, bueno, me puedo corregir tranquilamente, creo que hasta finales del año pasado Italia todavía mantenía dentro del escudo de armas el globo. Yo creo que lo ha simplificado y quiero recordar que lo han quitado ya, pero hasta hace un poco mantenía todavía el escudo municipal, me refiero, tenía todavía el escudo original de lo que correspondía al Cano en este caso. Dos ejemplos más que os comentaba también anteriormente. Estos son dos escudos. Por eso la importancia de intentar, a la hora de poder interpretar correctamente un escudo, no solamente una piedra armera, sino nosotros tenemos una piedra armera, un escudo en el museo, pero habría que ver ese escudo en origen de esta, documentarlo también. Y para poder documentarlo, por eso la insistencia de ver este tipo de documentos y de guías. Esto que tenéis aquí delante son dos escudos dibujados con términos esmaltados, que se dice en heráldica, o sea, pintados, en pergamino, que están dentro de dos pleitos distintos. En concreto, este es de los Ibíñiz, está dentro de una ejecutoria y cuando gana ese derecho manda a hacer al rey de armas un escudo nuevo con todas sus con las armas familiares de los cuatro linajes, o de los dos linajes paterno y materno en este caso. Y el otro es un escudo de armas también dentro de un pleito de hidalguía que se presenta por parte de la familia Cuiberea, que comentaba anteriormente, cuando se asientan en Irún. Si vemos esto ya podemos sospechar de qué zona es. Este es el jaquelado del Baztán. Y como bien sabéis, en el Baztán, todos los originales del Baztán, que tienen por escudo y ganan ese derecho, tienen el mismo escudo, que es el jaquelado. Allí en el Baztán la igualdad social es total, no solamente la igualdad jurídica, la igualdad a la hora de poner escudos, es decir, no hay distinciones, y también la misma igualdad de los hijos espurios o los hijos abandonados a la iglesia, aunque no tengan padres conocidos, por haber nacido en el Valle de Baztán, son nobles de origen, aunque sean de padres desconocidos. Eso en Castilla es impensable. En el caso de Baztán, esas cosas se mantuvieron hasta el siglo XIX. Pero como veis aquí, lo mismo. Es una familia que se establece en Irún, gana ese derecho a poner el escudo y le propones el escudo del solar, en este caso de Baztán, la ejecutoria del Valle de Baztán. Y me imagino que os sonará este escudo cuando veis las documentales de Goyeneche, la Fundación Goyeneche o cosas así, que tanto los Goyeneche, los Indaurru, el Sunce o estos aquí, es decir, muchos de los apellidos o Gastón Villar, los apellidos que conocemos o que nos suenan, por ejemplo, tiene este mismo escudo todos ellos. Aparte, os comentaba al principio de todo el origen que da a la conferencia, o el nombre que da a esta conferencia, que es el escudo de los Gamboa, y antes hacía alusión a Catalina Pérez de Gamboa y su ejecutoria en 1717. Tenéis aquí, de hecho, las imágenes, aunque sean borrosas, la demanda que hace Catalina Pérez de Gamboa respecto a su genealogía, sus entronques familiares, y luego también el derecho que ella pretendía poner el escudo de armas dentro de la fachada, todas estas cuestiones. Antes también hacía alusión que en el antiguo régimen en Guipúzcoa tanto hombres y mujeres pleiteaban su propio derecho dentro de las hidalguías, o también el derecho a poner un escudo de armas. Si es cierto, aún siendo así, sí es cierto que las mujeres no pueden ostentar cargos públicos, no pueden ser alcaldesas ni regidoras ni cosas así, pero el hecho de pleitear tenía un significado muy claro, y era aportar un plus en las dotes a la hora de casarse. Es decir, cuando se casaran con un hombre, en este caso aportaban no solamente el patrimonio, sino una ejecutoria de nobleza de sus apellidos. ¿Para qué?
para que cuando sus hijos fuesen mayores directamente pudieran entrar cualquiera de las 4 grandes órdenes militares españolas, desde Santiago, Calatrava, Alcántara y Montes, porque ya tenían justificada nobleza de la línea paterna y de la línea materna. Evidentemente, cuando se casan, aportan como dote una ejecución de nobleza o un escudo de armas, evidentemente, y cuando se casan con un hombre en el mismo sentido, es decir, que también tenga aprobada nobleza para que sus hijos automáticamente puedan ascender dentro de la propia sociedad del antiguo régimen, que es lo que les interesaba en este momento. Pero bueno, aquí tenéis exactamente el documento que hace alusión precisamente a la descripción detallada, no solamente de la genealogía, las pruebas que aporta de partidas sacramentales, testamentos, algún contrato matrimonial y la descripción de las propias armas que se escriben, que se recogen en este expediente en 1707 y está precisamente en el Archivo General de Navarra. Y hace alusión precisamente al escudo de armas que da lo que estamos explicando durante esta conferencia. El tema, os comentaba también el tema de la obtención de ese estatus de hidalgo. Tanto Catalina Pérez de Gamboa como el resto que plantea estas hidalguías lo que quiere justificar es que son cristianos viejos y limpios de toda mancha de judíos, moros, agotes, penitenciados, es decir, que no han sido apartados de la Santa Inquisición, incluso algunos casos que Carlos y yo hemos podido realizar, donde hace ilusión que no son ni hijos ni descendientes ni de Hernán Cortés ni de Pizarro. En esos casos hay que tener en cuenta que Hernán Cortés y Pizarro son extremeños. En Extremadura sí existe la división social, es decir, estatus de nobles y pecheros, en Guipúzcoa no. Por lo tanto, lo que están haciendo ilusión que son guipuzcoanos de origen, de pura sangre, para entendernos, y no tienen ninguna mezcla de gente pechera, como puede ser en Extremadura en el caso de Hernán Cortés y Pizarro en este caso. Por lo tanto, pero son documentos muy interesantes a la hora de poder describir la propia sociedad. No voy a andar, pero sí ponernos que sepamos que dentro de los documentos hace mención al tema de natural, vecino o residente, que no es lo mismo jurídicamente. Un vecino es el que tiene plenos derechos en la sociedad. Un vecino es aquel que ha demandado entrar en los ayuntamientos como vecino concejante, es decir, con pleno derecho a votar y ser votado, ser elegido vaya, y eso conlleva a que pueda aprovechar los montes comunales, es decir, la explotación del concejo en plenitud, mientras que los residentes y los moradores son gente que simplemente está residiendo durante un tiempo y se puede mover, pero no tiene ese derecho a la explotación, a la pesca en los ríos que son propios de la población, o los montes comunales o los pastizales comunales también. Por lo tanto, es un tema importante tener en cuenta esas alusiones que se recogen en los propios documentos. Añadir que una persona hasta 1835 tranquilamente puede ser vecino en distintos lugares. Es decir, si tenía propiedades en distintos lugares, podía pleitear los ayuntamientos, ser vecino concejante, tomar parte en los ayuntamientos, para así sus caseríos poder aprovechar de los pastos comunales en este caso. Hoy vamos a intentar ir acabando. Aquí tenemos también otra serie de solicitudes, temas de las hidalguías. En el caso de Guipúzcoa, comentar, bueno, en Vizcaya hubo un razonamiento entre 1863 y 66, y se volvió ahora mismo al sistema antiguo medieval. Y en Guipúzcoa, por ejemplo, esta es de la última ejecutoria de nobleza, es decir, la última hidalguía que se reconoce por parte de juntas generales. Estamos hablando de 1860. Es decir, en historia de tiempos recentísimos, antes de ayer, es decir, prácticamente hasta el siglo XIX todavía existía este sistema de las hidalguías, de limpieza de sangre, la necesidad o la opción de pleitear por un escudo de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todavía tenemos una sociedad estamental en este caso. No voy a andar más en estas cuestiones, el tema, bueno, que insisto, daría pie a otra conferencia, además alguna cuestión, de hecho mención también a esto, pero bueno, sí cito, insisto, esa retaíla que tienen los documentos que no son moros, judíos, agotes, entonces aquí también habría que analizar muchas cuestiones, porque yo creo que alguna conferencia no se debe sacarnos en el reloj. Sí, digo que alguna conferencia sí vimos de tema de la actividad agote, si me equivoco, y precisamente en Guipúzcoa hay una ejecutoria de nobleza de la familia Agote,
en el propio documento, el pleiteante dice que está limpio de sangre de moros, judíos, agotes y penitenciarios. Es decir, él mismo, apellidos agote, dice que está limpio de agotes. Por lo tanto, esta cuestión en realidad hay que someterla a bastante debate. Aquí, por lo menos, por ir también finalizando también, ese sería el último documento que existe en Guipúzcoa en el cual a los vecinos se les establece como vecinos nobles y hijos de algo y no. Es decir, estamos hablando de 1874. Esta es una convocatoria del alcalde de Tolosa en la cual decide poner a los vecinos hábiles aquellos que son nobles y inhábiles aquellos que no han presentado su propia nobleza y no están dentro de ese estamento social nobiliario guipuzcoano en este caso. Esto dio como contestación unas protestas, hubo que acercar de nuevas elecciones siguiendo el modelo constitucional. Estamos en 1874 en la cual existe una constitución. Por tanto, hay una constitución y todavía el ayuntamiento está organizando la convocatoria concejil siguiendo el antiguo sistema estamental constitucional. Por tanto, en Guipúzcoa todavía funcionamos con dos sistemas dispares hasta la Segunda Guerra Carlista. Bueno, aquí ahondar más en distintos ejemplos, distintas ejecutorias que existen en Guipúzcoa a raíz de eso, y por ir ya acabando la conferencia de hoy con Goya. Goya hacía mención que su hijo, para la Orden de San Juan de Jerusalén, presentó sus cuevas y presentó también, presentó un escudo de armas familiar muy barroco, como veis aquí, con muchas florituras para entendernos. Y apartó documentación interesante que hace mención no solamente a él, sino a Goya el pintor y toda su excelencia guipuzcoana en este caso. Antes también hacía alusión a tema de memoria histórica, aunque parece mentira, Goya, pintor Goya y su familia sabía exactamente la procedencia de su familia, es decir, sabían perfectamente que eran guipuzcoanos. De hecho existía una infancia en Aragón, alusiva a la genealogía de él, lo mismo que hay una genealogía en Tolosa respecto a esta misma familia. Por lo tanto, ellos sabían de esa familia, de esa memoria familiar que yo conocía. Y aquí, por ir acabando, aquí que veis aquí es un dibujo de Goya. Él se está comparando con Velázquez. Velázquez fue un pintor de cámara que siendo pintor, es decir, en el antiguo sistema, este pintor era usar las manos, es decir, dentro de las prohibiciones para que uno tuviera una ejecución nobleza, era trabajos viles que se llamaban, es decir, ser pintor, ser artesano o ser pescador. Eso se consideraba que no puede estar sujeto a hechos de ser noble, por tanto eso le impediría ser noble. En el caso de Velázquez obtuvo el cruzamiento de la Orden de Santiago, y Goya lo que emula, lo que quiere compararse es a él, porque a Velázquez, siendo también interior de cámara, le nombran o le cruzan Caballero de Santiago, mientras que él, en el mismo oficio, los reyes están negando. Y lo que está describiendo aquí es que a él, a este burro, le han mareado absolutamente todos los genealogistas, los reyes de armas, no solo él, no solamente se ha vuelto el loco por sus motivos, sino que toda la gente le ha rodeado, que él ha intentado una y otra vez conseguir esa encomienda de la Orden de Santiago no se le ha permitido, y eso pues, al final es una crítica social en ese periodo de esa sociedad que está ya derrumbándose, que es del siglo XVIII, y esa nueva sociedad que empieza a surgir ya en el siglo XIX a través o después de la Revolución Francesa y todo lo que conllevaría en ese siglo. Por tanto, es una forma de criticar esa exigencia nobleza cuando él sabe perfectamente que el origen es noble, aunque no le permitan por el oficio de pintor que tenía en este lado. Y sin más, daremos por finalizado la conferencia aquí. Quedo a vuestra disposición por aclarar cualquier cosa que veáis que no queda muy claro, o dudas que tengáis, o cualquier comentario que queréis hacer al respecto. Florida, demostrativa. Si tenéis alguna pregunta, pues
leído de la Orden de Malta, pero yo juro que lo he visto. Y he estado en el procedimiento de Iñaki en Sigena. Por cierto, que a la Orden de Malta se le debe bastante. Las fortificaciones del Ingente, de la zona del Ingente, de la calle Ingente y demás, están hechas por un ingeniero que era caballero de la Orden de Malta, para que veáis lo cerca que los tenemos. Bueno, otra cosa que quería comentar también, que Iñaki es docente en Donostia Cultura y lleva ya varios años, ¿no? Me parece, con un curso de historia de genealogía, heráldica, etcétera, etcétera, por si os interesa. Podéis preguntar en Donostia Cultura y podéis ir al curso de Iñaki para ampliar toda esta información. Bueno, dicho esto y aclarado esto, hay una pregunta ya. Os paso el micrófono.